La adolescencia. Diferentes teóricos afirman que la adolescencia comienza con la pubertad. La pubertad es un proceso que conduce a la madurez sexual, a la fertilidad, o sea, la capacidad de reproducirse. Se asegura que la pubertad se refiere al aspecto físico, todo lo que implica el desarrollo físico del cuerpo, fisiológico, biológico, y la adolescencia a la pauta mental, a la pauta psicológica, a la personalidad. Entonces la pubertad es el inicio donde, como vemos en la imagen, se preguntan qué me está pasando, están comenzando los cambios como el aumento de senos, el ensanchamiento de caderas, el ensanchamiento de espalda en los hombres, el crecimiento de vello en las diferentes partes del cuerpo. A eso es a lo que se refiere la pubertad. La adolescencia, se dice, es un constructo social. Es la transición entre la niñez y la edad adulta, que implica importantes cambios físicos, cognitivos, o sea, de pensamiento, y psicosociales, o sea, cómo me voy a desenvolver ahora con los demás, porque lo mismo que me interesaba hacer cuando era niña no me va a interesar ahora. Esto tiene que cambiar, porque yo estoy evolucionando, estoy creciendo. Habrá quien afirme que este periodo dura aproximadamente entre los 11 y los 19 años. Actualmente hay autores que quieren prolongar esta etapa hasta los 24 años de edad. Entiendo de alguna manera porque el cerebro humano termina de desarrollarse a los 21 años. Si ustedes están en primer semestre en licenciatura, entiendo, habrá algunos que son todavía menores de edad, habrá otros que tengan los 18, habrá algunos que ya hayan hecho otra cosa en su vida y ahora inician aquí, no lo sé, porque no nos conocemos todavía. Pero si ustedes están en el primer caso, su cerebro todavía se está desarrollando. Y esa es una ventaja que si se aprovecha, perfecto. Pero ya hablaremos de eso. Retomando, el primer punto, la adolescencia es una construcción social, es un constructo. ¿Esto te lo habías preguntado? ¿Y por qué se dice? Se dice porque según la cultura de la que estemos hablando, la adolescencia existe o no. Y no tenemos que irnos a otro continente para analizar esto. Aquí mismo en nuestro país podemos verlo. ¿Y a qué se refiere? Si la adolescencia es el aspecto, es la transición entre la niñez, la infancia y la edad adulta y que implica cambios cognitivos y psicosociales, se supone que tengo un periodo, yo tengo un tiempo para crecer en este sentido, en lo cognitivo, en la manera de desenvolverme, ¿cierto? Pero habrá sociedades donde esto no se vive. Habrá, por ejemplo, hay culturas en cuestión cultural como en Oaxaca, hay estados, ciudades, perdón, en Oaxaca, donde cuando se presenta la menarquía, menarquía es la primera menstruación, espermarquía es la primera eyaculación en la pubertad, camino a la adolescencia. Por cuestiones culturales, cuando se presenta la menarquía, la primera menstruación, es la señal para algunas familias donde esta chica ya es señorita, entonces ya podemos cambiarla por 2 vacas y una gallina. Esta chica ya tuvo la menarquía, entonces podemos ir a hablar con los papás de fulano para entregársela. O sea, ni siquiera hablan directamente con el fulano, ¿no? Pero
¿Dónde queda lo que implica la adolescencia como nosotros la conocemos? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? ¿Dónde está esa búsqueda de la identidad que hay a quienes les dura toda la vida? Porque no se hacen, generalmente no se hacen las preguntas clave, las preguntas adecuadas. ¿Dónde están los ritos de pasaje? ¿Qué es un rito de pasaje? Es una iniciación. Es cuando alguien quiere pertenecer a un grupo, pero para entrar a ese grupo se le ponen ciertas condiciones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir y gritar a media calle tal cosa, y si lo haces, entonces puedes andar con nosotros. Eso es un rito de pasaje. ¿Dónde queda todo eso? En esas culturas donde se presenta la monarquía, ya, vamos a entregársela a alguien más. Por eso se dice que la adolescencia es una construcción social, porque en otro lado, en el mismo mapa, habrá quien se le pase la vida y tiene 30 años y sigue pareciendo adolescente. Pero esa ya es otra historia. Sí, aquí lo que quiero que quede claro es por qué se dice que la adolescencia es una construcción social. Al hablar de adolescencia, te vas a encontrar con algunos teóricos que la van a dividir en 3 partes, porque es un periodo muy extenso, entre los 11 y los 20 años, que es como la conocemos hasta ahora, y es muy diferente ser un adolescente de 12 años a uno de 19, ¿verdad? Entonces, se clasifica adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años, y se caracteriza porque se centra en los cambios físicos del cuerpo del individuo, y esto le puede generar preocupaciones. Tiene, por supuesto, una influencia cultural. Yo siempre les voy a hablar de la cultura porque la cultura tiene mucho que ver con cómo somos, con quienes creemos que somos, no quienes somos, porque son 2 cosas diferentes. Nos han hecho creer que somos algo y no necesariamente se corresponde con quién somos, pero esa es otra historia y espero que la platiquemos en algún momento. La adolescencia temprana va a reforzar la agresividad y el sentido de autoconservación, porque inicia la separación de los padres. O sea, estoy buscando mi propia identidad, estoy explorando quién soy. Y a lo mejor parezco rebelde porque mi mamá, mi papá, mi abuela, quien me haya criado, toda la vida me dijo, vas a salir, ponte un suéter. No puedes salir sin suéter. Y entonces ahora yo tengo 11 años y quiero salir y no me voy a llevar suéter. Porque quiero ver qué pasa. Porque no tengo frío y ahora sé que puedo decidir si me pongo el suéter o no. Cuando toda la vida me dijeron lo que tenía que hacer. Entonces parece rebeldía, pero en realidad es una búsqueda de autonomía. En esta etapa también se empieza a dar la atracción por una persona, con un sentido romántico más que de amistad. Bueno, romántico por decirlo de alguna manera, porque no sé si realmente exista el romance actualmente. Se empieza a dar la admiración por otras personas. También puede ser por un amigo, por un profesor, por un músico, por un héroe deportivo, los cómics, los programas, las series. ¿Por qué? Porque está buscando su identidad. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento te pregunto, ¿cuál es tu animal favorito? Y, por ejemplo, el mío es el tigre de Bengala, el anaranjado. Y si yo te digo, describe ese animal, entonces tú ya pensaste cuál es tu animal favorito, descríbelo. Ya sé que no te voy a escuchar en este momento, pero descríbelo. Y entonces ahora permíteme preguntarte, ¿qué tienes tú en común con ese animal?
Porque si yo te describo un tigre de Bengala, efectivamente me estoy describiendo a mí en algunas cosas. Entonces, por eso empezamos a proyectar. La vida es un espejo. Entonces, ¿quién empieza a causarte admiración? Es que va de la mano con quién quieres llegar a ser. Eso está muy relacionado. Tenemos también la adolescencia media. La adolescencia media es la que se entiende entre los 14 y los 16 años de edad y se caracteriza por el pensamiento, el desarrollo cognitivo. Ahora el individuo es capaz de presentar operaciones formales, o sea, pensamientos abstractos. ¿A qué se refiere? Analizar pros y contras. Si hago esto, puede pasar esto, esto o aquello. Y si no lo hago, debo darme cuenta que el no actuar también tiene consecuencias, porque a veces hay quien cree que si no hago nada, no va a pasar nada. Y no es así. Pero eso, no les quiero robar experiencia, ya eso cada quien tiene que darse cuenta por sí mismo. Esta cuestión de las operaciones formales viene derivado de la teoría de Piaget. No sé si han escuchado la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Lo clasifica en 4 estadios. El primero es la etapa sensoriomotriz, de los 0 a los 2 años, donde el niño descubre el mundo a través de los sentidos. Comienza a pulsar, es capaz de sostener objetos. Generalmente lo primero es el dedo, aprieta el dedo de la persona que lo está cuidando. Posteriormente es capaz de sujetar su biberón. Luego sostiene la cabeza. Si han visto que al cargar un bebé sostiene la cabeza. ¿Por qué? Porque él no se la aguanta. Desarrolla, puede sostenerla, después se puede sentar, después comienza a gatear y luego camina. Es importante dejar gatear a un niño. Luego hay mamás que dicen, no, porque se ensucia. No, lo ideal es dejarlo gatear, porque cuando va a aprender a caminar, como acto reflejo, pues sí, es un reflejo, va a meter las manos cuando se va a caer. Generalmente, digo, no he tenido muchos casos, pero generalmente cuando se habla de esto, las personas se caían mucho cuando estaban aprendiendo a caminar y no metían la mano, o sea, se golpeaban. ¿Por qué? Porque no gatearon. Y además el gatear nos facilita el desarrollo de las actividades físicas en la adolescencia. Por ejemplo, la manera de correr también es un reflejo. Si tenemos mayor flexibilidad o si corremos ahí todos tiesos, tiene relación con el haber gateado, por ejemplo. La segunda etapa, de los 2 a los 7 años, es la etapa de preoperacional. Es cuando el niño comienza a relacionar concepto con imagen. O sea, por ejemplo, yo aquí enfrente tengo una taza. Entonces, ok, ya sé que es una taza y para qué me sirve, ¿no? Para tomar café, por ejemplo. Relaciono concepto con imagen y además empieza a desarrollar el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el que se refiere, seguramente han visto ustedes a un niño jugando con muñecos y los confronta y hace diálogos y pelean y él hace las voces. Ese es un pensamiento mágico. La tercera etapa, que es la de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años de edad, es cuando ya va a comenzar la pubertad. De los 7 a los 11 años de edad, el individuo, es capaz de resolver problemas en el aquí y en el ahora, problemas al momento, de solución inmediata. ¿Sí? Llegué a la escuela, si pensamos de 7 a 11 años, ¿en qué periodo escolar estoy? Ok, llegué a la escuela y se me olvidó mi juego de geometría. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? O sea, son soluciones, digamos, fáciles e inmediatas. Y entonces, de los 11 años en adelante, según Piaget, y es donde todos nosotros estamos, se da el desarrollo cognitivo, se llama la etapa de operaciones formales.
se refiere al pensamiento abstracto, que como les decía en un principio, ahora puedo analizar pros y contras. Y por último, la adolescencia tardía, caracterizada entre los 17 y 20 años, es el periodo donde se establece la identidad personal con relaciones íntimas y una función en la sociedad. Entendemos por relaciones íntimas aquellas donde hay confianza con otra persona. El vínculo afectivo puede ser de amistad, de pareja, familiar. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo más claro, idealmente, quién soy y para dónde voy. Y por ejemplo, en este caso ustedes se vinieron para la Suárez Trujillo para ser docentes. ¿Sí? Entonces, hacia allá está encaminada, en este momento por lo menos, su función en la sociedad. El adolescente tardío puede ser altruista y los conflictos en la familia y la sociedad pueden centrarse en conceptos morales más que en consideraciones egocéntricas. Las consideraciones egocéntricas se refieren a la etapa anterior, a la adolescencia media. ¿Por qué? Porque el adolescente, aquí nos lo puede explicar, por ejemplo, Elkind, otro psicólogo, que él nos habla, también lo vamos a ver más adelante, de características del pensamiento adolescente. Y hay una etapa una característica que él le llama la audiencia imaginaria, que se refiere a que el adolescente va por la vida sintiéndose como pavo real, como en pasarela, modelo de pasarela, y todo el mundo lo voltea a ver y ya le salió un grano, como veíamos en las imágenes anteriores, y entonces cree que todo el mundo lo único que le ve es ese grano. A eso se refiere lo egocéntrico, pero es parte de su desarrollo buscando su autonomía. ¿Sí? El problema está cuando ya es algo muy extremo, donde solo yo importo, y bueno, ya ahí estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, viene de allá, donde el centro de atención soy yo, y ahora vengo y me doy cuenta que esto no es cierto. Y puedo ser capaz de aportarle algo a los demás.